¿Cuántos han venido el día de hoy buscando algo del Señor? ¿Cuántos han venido por obligación? Ay, no, pues. ¿Cuántos han venido porque son responsables con el Señor? En el Salmo 42, 1 y 2, habla de una frase o de un verso que ustedes muchos han escuchado. Lo han repetido muchas veces tal vez. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Así tiene la necesidad mi alma de ti, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso el día de hoy? ¿Saben ustedes que entre los muchos animales, el grito más aterrador que existe es el de un ciervo? Cuando un ciervo tiene sed y está muriendo por ello, dice que su grito es tan aterrador que puede sucumbir toda la selva con ese sonido. Señor, necesito de ti. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos podemos decir lo mismo el día de hoy? ¿Cuántos han venido con sed? Bueno, yo tengo sed, pero mi agua no está por acá. Ya después no, ya iba a hacer. ¿Cuántos cristianos hay el día de hoy acá? Por favor. ¿Cuántos cristianos hay el día de hoy acá? Oh, wow, ¿cuántos cristianos? Oscar, bienvenido. Bienvenido a nombre de la familia, Oscar. Oscar representa, muchísimas gracias, Iva. Oscar representa la continuación de nuestras generaciones. Está haciendo su trabajo, Oscar, muy bien. La próxima que sean doble, hermano. ¿Okay? Un saludo para Rosanita, para la familia, para la gran Lea. Y sin olvidarnos nunca del gran Rafael Godínez Soler y Mirta, les mando un beso enorme y nuestras oraciones por ellos siempre. ¿Okay? Les preguntaba, ¿cuántos cristianos hay acá? ¿Cuántos conocemos lo que significa ser cristiano? Una definición, una rapidito, chamito. A rayo, mírenlo a este, que así se dice. Seguidor de Cristo. Y es buena la palabra esa. ¿Alguien más en este lado? Natalie, muy agradecido, muy bendecido con lo que has estado haciendo. Gracias a Dios por tus manos y por el talento que Dios te ha dado. A seguir reproduciendo jóvenes que se levantan. Y muy pronto vamos a ver renovándose constantemente este atrio en bien del Señor, en favor del Señor. Felicidades, de verdad. Ya los viejitos están viendo cambio, ya ves. Así que bueno. ¿Cuántos en este lado me pueden decir qué entienden por la palabra cristiano? Uno. No levanten toda la mano. Uno. Seguidor de Cristo. Y acá dijimos seguidor de Cristo. La palabra cristiano deriva del hebreo Christos, que significa el ungido, y ano, de un prefijo pertenencia. O sea, un cristiano es alguien que pertenece al ungido, que vive bajo la creencia de que el ungido es su protector. ¿Cuántos creemos eso? Oh, qué bueno. Bastante interesante para lo que se viene. Ustedes saben que cristiano es una persona que pertenece o cree en un grupo, en una religión, y sigue el liderazgo de alguien. Nosotros nos identificamos con el Mesías, con el ungido, ¿verdad? Con Jesús, el ungido, Jesús el Cristo. Y como tal, pertenecemos a su forma de pensar, compartimos y creemos lo que Él ha creído, lo que Él ha predicado y lo que Él ha hecho. Y la vida de los cristianos ha sido muy interesante. Yo hoy día voy a hacer un poco de historia a la par de la enseñanza, que para mí ha sido muy importante, porque todos los días se aprende algo. Y para mí descubrir estos puntos me ha mostrado la fuerza, la importancia de la vida de Cristo, que cambió la historia. Ustedes saben que desde Cristo se marcó tanto la historia que hay un antes y un después de Cristo. En la historia, cuando se da un número o una fecha, se dice antes de Cristo o después de Cristo. ¿Qué tan importante fue la vida de este hombre? ¿Qué tan importante como para que nosotros hoy domingo, en vez de estar en casita preparando el barbecue del mediodía o haciendo algo diferente o todavía en la cama, salimos dispuestos a venir, como decía la hermana, a adorarle, a darle gracias? ¿Por qué le damos gracias? ¿Por qué? Porque creemos en Él. Porque creemos que Él se merece todo.
Permítanme hacerles un poquito de historia en cuanto a lo que es la palabra cristiano. Ustedes saben que cuando Cristo se levantó, hizo la historia y la vida que hizo, a la gente que seguía a Jesús, primero lo llamaban nazarenos, porque identificaban a Jesús de Nazaret y sus seguidores, los nazarenos. Tiempo después fueron llamados los del camino, porque ya ha ido Jesús, ellos caminaban constantemente, yendo de un lugar a otro, hablando del Señor. Y más adelante, y por primera vez en la historia, en la iglesia de Antioquía, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Es interesante porque esta palabra cristianos se menciona tan solo 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Cristianos. Pero la profundidad de esa palabra, como les decía, marcó la historia. En ese tiempo, habían los cristianos identificados de una manera especial. Cuando los primeros cristianos identificados fueron los apóstoles. Después de ellos, los que siguieron después de ellos fueron llamados los padres apostólicos. Pero ¿de dónde viene toda esta historia? En ese tiempo, los cristianos eran identificados de 2 formas. Los nuevos cristianos, aquellos que ya de adulto reconocían al Señor, se identificaban con Él y eran bautizados. Pero también habían los que, siguiendo la historia, eran considerados los antiguos cristianos. En ese tiempo se consideraba que se heredaba la cristiandad a mi hijo, a mi nieto, siempre y cuando no hayan razas mezcladas. Padre y madre, un hijo, un nieto y todos esa línea eran considerados cristianos. Pero ustedes saben que en el año 301 después de Cristo, el rey de Armenia, Tiritiades III, recién oficializó el cristianismo como religión. Porque antes de eso simplemente era para los judíos ortodoxos, era una secta, un grupo no reconocido, un movimiento X. Pero el rey Tiritiades III de Armenia oficializó el cristianismo en el 301. En el 311 se decretó el edicto de tolerancia de Nicodemia. Con este edicto se ponía fin a la persecución del Imperio Romano sobre los cristianos. Porque ustedes saben que desde la historia, 70-71, si más no estoy, cuando Roma se incendia, según Nerón, el emperador de ese tiempo, por culpa de los cristianos que habían encendido unas barracas y por eso se incendió y ardió Roma por 5 días y se destruyó gran parte de la ciudad, 1/4 de la ciudad. Entonces los romanos, el imperio romano le echó la culpa a los cristianos, fueron perseguidos, asesinados, y de ahí donde ustedes ven las películas de los cristianos en los circos romanos, cuando eran tirados a los leones o puestos como carnada y como juguete para ser asesinados. Pero con este edicto se abolió toda esa persecución y lo que se hizo fue darles libertad. Después, en el 313, los emperadores romanos Licino y Constantino reconocieron la libertad de culto y legalizaron el cristianismo como religión mediante el edicto de Milán. Ya los cristianos podían ser considerados no más perseguidos y oficializados. En el año 380 después de Cristo, el emperador romano Teodosio I reconoció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. 380 años y Cristo cambió la historia de esa nación. De no ser reconocido, de haber sido muerto por ellos, de haber sido perseguidos sus seguidores, para ahora haberse impuesto. Mira la fuerza de quien nosotros creemos y de quien nosotros servimos. Cambió la historia del más duro enemigo que en ese tiempo se podría mostrar para él. Desde ese entonces, el cristianismo ha sido la religión dominante de toda Europa, que es donde empezó esta historia. De Roma se extendió, luego se extendió a América a través de la conquista, del descubrimiento. Y esto se debió gracias a la contrarreforma que se dio en la Iglesia Católica. Ustedes saben que el 31 de octubre de 1517, un profesor de teología, escritor, músico, llamado Martín Lutero, se levantó en contra de las ideas y las doctrinas que tenía la Iglesia Católica. Y escribió y pegó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, diciendo que no estaba de acuerdo ni con las doctrinas, ni con la autoridad de la iglesia más poderosa de esos tiempos, que era la Iglesia Católica,
y tampoco de la autoridad del Papa. A partir de ese momento se creó un grupo de protestantes. El cristianismo, a través de eso, la Iglesia Católica en el año 1545 al 63, empieza a hacer una contrarreforma para protegerse de aquellos nuevos que se levantaban enseñando otra doctrina diferente a la católica. Y llegaron a América y nos trajeron las creencias que ellos querían que nosotros tuviésemos. Y es muy bonito porque a través de eso las estadísticas nos muestran que el cristianismo que en un momento en su autor mismo fue rechazado y tratado de desaparecer con su muerte, tomó casi toda Europa. Y cuando llegó a América, siguió creciendo la rama cristiana. Tanto así que en estos momentos, de casi 7.000 millones de personas que somos en el mundo, 2.400 millones de personas en este tiempo son reconocidos como cristianos. De esos 2.400 millones de gentes, que es bastante gente, parecen los dominicanos acá en North Carolina, son bastante gente. 1.378 millones son cristianos católicos. Porque la iglesia cristiana se conoce en tres ramas específicas en estos tiempos. El cristiano católico, el cristiano protestante, que es donde podemos considerarnos nosotros, lo que ahora se llama la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostal. Somos considerados la iglesia protestante. Y después está la iglesia ortodoxa. En sus orígenes, la iglesia ortodoxa, los cristianos ortodoxos fueron rechazados por el tradicional ortodoxo judío que decía que los cristianos eran tan solo una secta, como muchos pensaban en ese tiempo. Y es interesante ver que en la historia Jesús se impuso por su forma de pensar y ¿por qué más? Por su forma de vivir. Jesús se impuso. Pero eso no tenía que ser solamente historia. Cuando Jesús aparece en la tierra y empieza a caminar, Jesús lo que quería era llevar a la gente a otro nivel. Jesús buscaba llevarnos a otro nivel. Por eso, les invito por favor a leer conmigo los que tienen Biblia, si no, péguense a un cristiano y si no, abran su teléfono, computadora, bajen la aplicación, pero traten de llegar al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 34, por favor. Perdón, Lucas 9, 23, perdónenme, por favor. Lucas 9, capítulo 9, versículo 23. Cuando lo tengan, digan amén. El resto ya, los esperamos todavía. Todos juntos, amén, tenemos la palabra. Como el siervo brama. Leemos juntos entonces. Lucas 9:23. Jesús hablándole a una multitud de seguidores. Pónganse en la imagen, pónganse en la figura. Jesús hablándole a una multitud de personas que iban atrás de él. Y Jesús les dice a todos. ¿Estamos? Jesús les dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y, con convicción, lo dijo Jesús, sígame. Era una invitación, no era una imposición. Por eso les da la opción y les dice a todos ustedes: si alguno quiere cambiar su vida, si alguno quiere ser parte del cambio de la historia, si alguno quiere imponerse en la historia, si alguno quiere ser bendecido para bendecir, si alguno quiere, sígame. ¿Qué sucedería si Jesús se presentara el día de hoy ante nosotros y nos hiciera la misma invitación? ¿Alguno quiere? Piénselo antes de levantar la mano, porque lo que viene es fuerte.
Porque ¿cómo empieza la invitación? Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es decir, a mí me gusta el sancocho, yo quiero comer sancocho todos los días, que las empanaditas colombianas, que el tintico, no más. Niéguese a sí mismo. Esa palabra niéguese a sí mismo está hablando de cambiar tu mente, de cambiar tus actitudes, de cambiar tus formas, de cambiar tus sentimientos, no más tú. Ahora tendrás que decir, como decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Para seguir a Jesús, tienes que llegar a ese nivel de poder decir, ya no vivo yo. Ahora como tu seguidor, ahora como tu discípulo, ya no vivo yo. En ese primer pasito, esto va a ser corto, hoy día 11:53, antes de la hora de la comida estamos en casa. ¿Ok? No les digo la hora, pero les aseguro que antes de la comida estamos en casa. Esto va a ser corto. Hasta este punto, niégate a ti mismo. ¿Cuántos hemos cumplido la lección? ¿Cuántos hemos aprobado la lección? ¿Cuántos nos podemos decir que a esta altura de la vida nos hemos negado nosotros mismos para poder ser un seguidor de Jesús? ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? Es interesante lo que significa la palabra discípulo. Vamos a leerlo. Primero que esto, la palabra discípulo se menciona 269 veces en el Nuevo Testamento. Qué tan importante fue la enseñanza y el imponer esa forma de vida de discípulo que se repite 269 veces en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo en el hebreo significa talmid, que es un aprendiz, un estudiante, un practicante. Es diferente decir que es un estudiante a un practicante. Uno que escucha a uno que hace. En el griego la palabra es koiné, que significa el que se dedica a aprender. O sea, no hay un status quo, no hay yo soy un seguidor y me quedo con ese título, sino que hay un proceso, se dedica a aprender. En el latín, la palabra que se aplica es uno que se deja enseñar. O sea, ser un discípulo significa que tenemos que ser practicantes, que tenemos que dedicarnos a aprender y que tenemos que dejarnos enseñar. De la misma palabra discípulos del latín deriva la palabra disciplina. Y esto significa alguien que necesita orden para aprender. ¿Cuántos de nosotros con esta explicación podemos decir yo soy un discípulo en este tiempo? ¿Estás practicando? ¿Te estás dedicando a aprender? A pesar de tus formas y tus luchas, ¿te estás dejando enseñar? ¿Tienes orden para aprender? Es parte de lo que nos lleva a entender qué significa ser un discípulo. Niégate a ti mismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué pasa cuando nos juntamos, por ejemplo, en un grupo en el trabajo? En casa, con la familia. Podrán decir, ese es diferente. Ya no vive él. Cristo vive en él. ¿Podrán decir eso? Sí, qué bueno. O estamos en el proceso, qué bueno. Pero no podemos quedarnos estacionados. Porque, como decía la definición, alguien que está practicando y que quiere ser. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quieres ser un discípulo? Natalie, ¿quieres? Chamito, ¿quieres? ¿Quieres, Oscar? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. En los tiempos de Jesús, ¿qué significaba una cruz? ¿Me ayudan? ¿Qué significaba una cruz en los tiempos de Jesús? Maldición, castigo, oprobio, vergüenza, muerte. Y Jesús nos dice, toma tu cruz cada día y sígueme.
algunos seguidores del Señor van a pasar por esos procesos de insulto, de vergüenza, vituperios, rechazo, como hay en algunos países asiáticos o africanos, muerte. Sin ir muy lejos, en nuestros pueblos, lugares adentro, donde los indios no reconocen la autoridad o la palabra de un blanco y cuando ven un blanco simplemente lo matan. Gente que está dando su vida. ¿Por qué? Por ser un seguidor, por llevar su cruz. Pero recuerden que Jesús cambió la historia de la cruz. Esa cruz de muerte, de vergüenza, de pecado, de maldición, fue cambiado en victoria. Solamente uno puede creer que esa cruz Jesús la cambió en victoria. No más pecado, no más muerte. ¿Lo creemos? Porque si lo creemos, podemos entender que cuando Jesús nos dice, toma tu cruz, ya no es esa cruz de maldición, ya no es esa cruz de muerte. Porque recuerden que Él venció a esa cruz. Y esa cruz para nosotros ya no representa lo que representaba para Él en ese tiempo. Ahora la cruz significa otra cosa. Me encantó la historia de la cruz. Ustedes saben que en los años 248 a 330, el emperador romano Constantino fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. A mí me encanta meterme en la historia ahí. Imaginarme que estoy ahí viendo a un hombre que por generaciones ha visto cómo se perseguía ese nombre, cómo se perseguía a esas gentes, convirtiéndose al cristianismo. Constantino. Y Constantino tenía un delirio, dicen algunos historiadores, por obtener los objetos de Jesús. Tanto así que le encargó a su madre, llamada la Santa Elena, que fuera con una comisión a buscar los restos o algún objeto de Jesús en la Tierra Santa. Y Elena con un grupo fue a un lugar que años antes, entre el 132 y 135 después de Cristo, el emperador, ¿a dónde está este emperador? Se me fue, para que sea exacto. El emperador Adriano, luego de derrotar a los israelitas en la última guerra judía, 132-135 después de Cristo, mandó construir un templo pagano arriba de lo que fue la tumba de Jesús. Cuando Elena llegó con su gente, Elena, la madre de Constantino, llegó a la Tierra Santa, mandó destruir el templo pagano que estaba edificado sobre lo que fue la tumba de Jesús. Cuando destruyeron y empezaron a desenterrar, encontraron 3 cruces. Alucinante para mí, ¿te imaginas? ¿Te imaginas lo que eso significa en la historia? Empezar a excavar y encontrar 3 cruces. ¿Jesús necesitó 3 cruces? ¿Cómo fue crucificado Jesús? Con 2 más, ¿verdad? Habían 2 criminales considerados en ese tiempo crucificados junto con Jesús. Y la comitiva de Elena encontró las 3 cruces en un lugar. Y dijo, ¿y cómo saber cuál fue la de Jesús? Y esta mujer muy inteligente mandó traer a una mujer enferma y desahuciada y le hizo tocar una cruz. No pasó nada. Tocó la segunda cruz y no pasó nada. Y cuando tocó la tercera cruz, dice que la mujer fue sana. Porque donde Él estuvo y donde Él está el poder. Y la mujer fue sana. Y determinaron que esa fue la cruz de Jesús. Y Elena, para poder mostrársela al mundo, la cortó por pedazos y la llevó a diferentes partes. Y por donde iba en Europa, en cierta iglesia importante, dejaba un trozo de madera para ser exhibida, como el lugar que un día fue donde pusieron a Jesús para morir. Siri, no es contigo hoy día, Siri, ¿qué te pasa?
Bueno, sí, también quiere ser parte de la historia. Elena cortó la cruz en pedacitos y la esparció por diferentes países en el mundo para que puedan conocer y reconocer dónde Jesús estuvo. Dice la historia que en el año 1870 el arquitecto francés, vamos a ver cómo está mi francés, Charles Rigaud de Flore, luego de estudiar algunos fragmentos de piezas encontradas de la cruz en Francia, en Italia, en España, determinó que la cruz de Jesús, juntando los pedacitos y haciendo un aproximado de estudio, dijo que la cruz podía haber pesado 74.8 kilogramos, que medía 4 metros de alto y 2 metros de ancho. 74.8 kilos. ¿Cuánto pesas, Oscar? Más o menos. 74 kilos.8. Ponérselo a Oscar todos los días al hombro y caminar con él todo el día. Jesús caminó con esa cruz. 74.8 kilos. 4 metros de alto, 2 metros de ancho, para llevar ahí y dejar ahí todo lo malo que consideraba era para nosotros. La cruz de Cristo. Un lugar que ahora para nosotros es victoria, sinónimo de victoria. ¿Ok? Esa cruz es victoria y Jesús le dice, ahora toma la victoria que hay en ti. Camina con esa victoria, ya no como un sacrificio. Niégate a ti mismo, no es un sacrificio, es un tema de obediencia. Pero toma esa cruz y muéstrale a la gente la victoria de Jesús. Esto se llama amor por el prójimo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en esa cruz? En esa cruz nosotros obtuvimos el perdón por el amor de Dios hacia nosotros. Y cuando Jesús nos está diciendo a través de Lucas, en el capítulo 9 que acabamos de leer, nos está diciendo, por amor a los otros, toma esa cruz de victoria y lucha y presenta la palabra, las buenas nuevas. Porque Jesús dijo que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Pero no está Jesús, estamos nosotros ahora obedeciendo el llamado, presentándonos, diciendo, yo quiero, tomemos la cruz. Dice el apóstol Juan, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Continúa diciendo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. ¿De qué manera podemos mostrarle a la gente el amor de Dios? Si no es luchando por su vida, salvando esa vida del infierno. ¿De qué manera podemos mostrar nuestro amor, el amor de Dios a nuestro prójimo? No hay otra manera que mostrarles la cruz de Cristo, una cruz convertida de maldición a bendición, donde la muerte y el pecado fueron vencidos. Pero es una muestra de amor. De este modo, dice Jesús, todos sabrán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Sería bueno encontrar otras maneras de ser reconocido como discípulos. Si tú eres un seguidor del Señor, si tú eres un discípulo de Jesús, una condición. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo. ¿Por qué es tan difícil amar al prójimo? Dicen algunas historias que es difícil amar al prójimo porque se parece mucho a nosotros. ¿Es en serio esto? Dice que nos cuesta amar a la gente que es igual a nosotros. Es como vernos en el espejo y querer rasguñar el espejo y tratar de pelear con el espejo. Hay algo que no es del todo aceptado en nosotros. Por eso es que nos cuesta y por eso Jesús empieza diciendo, niégate a ti mismo. Para amar a otros, tienes que negarte a ti mismo. Y si no estás amando a otros,
es porque todavía sigues siendo tú. Y en tu orgullo y en tu forma, no le das espacio y cabida a Jesús en tu corazón. Por eso no puedes repetir lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia de Galacia. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Pero algunos siguen diciendo, yo vivo acá y yo sigo siendo el rey, porque aunque no tenga dinero, como dice la canción mexicana, sigo siendo el rey. Pero esa no es la historia, no es lo que el Señor busca. ¿Quieres? Niégate, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿A dónde va Jesús? Vas tú. Lo que hace Jesús, lo haces tú. Lo que da Jesús, lo das tú. Pregunta personal sin levantar la mano. ¿Estamos haciendo eso? Esas son las condiciones para seguirlo. Vivir como Él, imitarlo en todo. Es que mira, es que tú sabes. Y la palabra está ya dada para nosotros. En el libro de Efesios capítulo 4, después del versículo 12, empieza diciendo que nosotros vamos a crecer a la estatura de Cristo en unidad a través de la enseñanza, a través de el oír y practicar, a través de ser fieles a su llamado. Hay una esperanza para nosotros de poder llegar a ser como el Señor, pero tenemos que cumplir con estos requisitos. Negarnos, tomar la cruz y seguirlo. ¿Seguirlo para qué? ¿Seguirlo para qué? Porque hay una misión y un propósito por el cual vino Jesús. Recordando un poco lo que ha vivido la familia de León en estos días, es amar a una persona antes de que naciera. Es más, de repente un año atrás cuando se propusieron en su mente, oye Rosy, ¿qué te parece si empezamos a buscar a la que va a ser Lea la bendición para nuestra casa? Y empezaron a amar ese sueño, y empezaron a amar esa figura que todavía no existía. Y conforme la barriga le crecía, ellos amaban cada vez más y anhelaban cada vez más de esa criatura. Y ahora nacida, Oscar se ha tomado 3 meses, no lo has tomado, le han dado 3 meses de vacaciones para que cuide a la niña. Todo el día durmiendo con la niña en brazos, todo el día dándole la leche, sacándole los chanchitos, ahí se iba, sacándole los gasecitos, los chanchitos. Y él disfruta de su criatura. ¿Y cuál es su deseo? Tenerla siempre con él y desear lo mejor para ella. Imagínense al Señor con nosotros. Dice su palabra que Él nos amó desde antes y nos conoce en detalle, porque Él vio nuestro embrión cuando estaba siendo formado. Nos amó con tanto amor que atravesó toda la creación, todos los cielos, para llegar a un punto diminuto en la creación de Dios, por ti y por mí. Y lo que Él está esperando y nos dejó como tarea es continuar ese amor, esa generación de amor para las siguientes, para las que vienen después. Hay que seguir amando, pero hay que aprender cómo hacerlo. Y aprender cómo hacerlo significa caminar al lado de Jesús. Significa estar al lado del Señor, aprendiendo de. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos del Señor? ¿Escuchando prédicas? ¿Cantando un himno? ¿Cómo aprendemos a convivir con ellos? En este caso con el Señor. Palabra, oración, tiempos a solas. Quiero conocerte. Cuando los casados aquí, casi todos adultos, han tenido una experiencia de amor con su pareja, ¿acaso les gustaba estar con ella rodeada de los suegros, de los cuñados o de los amigos? No, ¿verdad? ¿Qué tanta firmeza? ¡Claro que no! Y claro que no. Porque para conocerla o para conocerlo,
necesitabas estar a solas. Y esa persona te mostraba su corazón, te mostraba su mente, te mostraba sus sueños, se configuraban con los tuyos y podían hacer planes a futuro. ¿Y cómo conocemos al Señor entonces si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo podemos parecernos a Él? ¿Cómo podemos ser sus discípulos y obedeciendo su mandato, ir y hacer discípulos? Cuando Jesús le está diciendo a su grupo de fieles, id por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles, porque había un propósito y era el triunfo del amor de Dios por sobre la maldad en la tierra. Pero es para nosotros en este tiempo ese llamado, para salir y continuar con lo que Jesús vino a hacer. Que tanto nos ama, que tanto nos conoce y que tanto confía en nosotros, que nos ha dado esa misión. Alex, ¿te imaginas? A ti te dijo, tú vas a cambiar la historia, vas a arrebatarle al enemigo la muerte y vas a traerlos a la victoria, a la vida eterna. Es para ti, para cada uno de nosotros es ese llamado y ese mandato. ¿Cómo lo conseguimos? Negándonos, tomando la cruz y siguiéndolo. Jesús nos mandó a hacer eso, pero no dijo que lo íbamos a hacer en nuestras fuerzas. Primero porque nos estaba pidiendo un cambio, una negación. Y segundo porque cuando Él se fue dijo, esto no lo van a hacer solos ustedes en sus fuerzas. Les voy a dar el poder del Espíritu Santo. Y la promesa, no los dejaré solos porque estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más queremos entonces para hacer la obra? ¿Qué más necesitamos entonces para obedecer ese mandato? ¿Qué más necesitamos para levantar la mano y decir, yo quiero? ¿Qué necesitamos? El Señor Jesús diciéndole a los discípulos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. No hay otra forma. Viniendo a la iglesia, dando tus ofrendas, haciendo caridad, cantando, tocando instrumentos, haciendo lo que quieras hacer, no es la condición para ser reconocido como discípulos. Pero en este tiempo, la pregunta sigue siendo la misma. Porque Jesús le preguntó a todos, ¿alguno quiere? ¿Alguno quiere? Le voy a pedir a los músicos, por favor, que pasen. Y la pregunta no ha cambiado para nosotros. ¿Alguno quiere decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo? Señor, yo quiero seguirte. Las condiciones ya están dadas, ¿verdad? Ya se dijo cómo podemos hacer para convertirnos en su discípulo. Ahora la respuesta es de parte nuestra. La respuesta a la pregunta depende de una acción de nosotros. La pregunta no ha cambiado en el tiempo. Y así como en un momento a los seguidores, Jesús le dijo a los que caminaban atrás de Él, a los que les mostraban una creencia en el Señor, no fue a cualquiera, eran los que caminaban atrás de Él, como tal vez nosotros en este tiempo caminamos atrás del Señor, buscando lo que el Señor daba en ese tiempo, que era bendición, era bien, era alimentos, era sanidad. Tal vez nosotros venimos al Señor buscando eso, pero Jesús quiere llevarte a otro nivel. Jesús quiere que salgas de la gracia en la que caminamos, pecar, caer, pedir perdón y estar todo el tiempo suplicando su gracia, suplicando su perdón. El Señor quiere que nosotros vivamos rodeados y reflejando su gloria, su victoria, su vida. Pero eso, ¿sabe cuándo lo hacemos? Cuando vamos a otro nivel, al nivel al que el Señor nos está llamando ahora. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quieres seguirme?
¿quieres seguirme? Si tú has entendido el compartir de esta mañana y tú te das cuenta que no estás en el nivel de un discípulo, porque Jesús no vino a ser cristianos. Cristiano es un niño recién nacido, es uno que vive bajo la cobertura de y nada más. Se menciona 3 veces en la Biblia. Creyentes, tú crees en lo que ves y en lo que no crees no ves. Pero creyentes se repite 26 veces en la Biblia. Pero no es algo que determina, no es algo lo que el Señor vino a buscar. Creyentes. Discípulos. Se menciona 269 veces en la Biblia. Y es el nivel más alto del caminar de un creyente de Dios. Ya no eres un creyente cualquiera, no eres un seguidor cualquiera. Discípulo es el nivel por el cual Cristo dio su vida y por el cual se acercó a ti y te dijo, ¿quieres? Sígueme. Y en ese nivel es el que quiere Jesús que tú vivas. Pero la respuesta es, ¿quieres? O la pregunta es, ¿quieres? ¿Cuántos valientes hay el día de hoy que quieren decir, yo quiero? Porque la invitación dice que es para todos. Si alguno quiere, tú quieres ser su discípulo, mientras el grupo de alabanza está cantando, y te pido por favor, ponte de pie y dile, Señor, entre tú y Él. Esto no tiene nada que ver con el pastor, el predicador y los músicos. Esto es entre tú y el Señor. Señor, yo quiero seguirte. Yo hago mi decisión. No sé cómo. Y Padre te dice, empezamos por negarnos, por depender de Él, por creerle a Él. Empezamos por eso. Y Señor, yo hago un compromiso contigo. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero caminar contigo. Y quiero amar a la gente como tú lo hiciste. El compromiso es entre tú y Él. Mientras los músicos están cantando, si tú quieres un abrazo fuerte de parte del pastor que va a estar acá adelante, si tú vienes, si tú quieres oración especial, ánimo y fuerza, ven adelante, el púlpito está para eso, está para nosotros. Para llegar al Señor, arrodíllate, tírate al piso, llora, haz lo que quieras, pero ven valientemente y dile, Señor, yo necesito de ti. Como el siervo brama por las aguas. Me estoy muriendo sin ti, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Porque esa es la manera en que nosotros vamos a agradar su corazón y vamos a honrar al Padre. Si quieres oración, un abrazo, te invito a que vengas adelante. Si no, ¿dónde estás? Ora, por favor, y entrega tu compromiso al Señor, que Él te va a bendecir.